Pocos lugares del planeta tienen una historia tan dilatada y sangrienta como la ciudad de Jerusalén. Hoy voy a ofrecerte un recorrido rápido y ligero a lo largo de la accidentada historia de esta ciudad, pero te invito a que profundices, leas e investigues sobre todo lo que allí sucedió. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Las evidencias arqueológicas más antiguas de la presencia humana en lo que hoy es Jerusalén datan del cuarto milenio a.C. El origen de la ciudad es incierto y las primeras referencias escritas a la misma se encuentran en registros egipcios que enumeran a los enemigos del faraón y mencionan una ciudad llamada Rosalem allá por el siglo XIX a.C. 5 siglos después, las cartas de Amarna, correspondencia entre las cancillerías de diferentes reinos de la época, mencionan una Urusalem, que en la lengua acadia, las tablillas quería decir ciudad de paz. La arqueología ha determinado que a partir del siglo VIII a.C., Jerusalén, como capital del reino de Judá, conoció un gran desarrollo urbanístico. A partir de esta época empezarían las invasiones extranjeras, siendo la más cruenta la de los babilonios, que en torno al 587 a.C. destruyeron el templo de Salomón y deportaron a Babilonia a buena parte de la población de Jerusalén. Babilonia caería bajo el poder del rey persa Ciro II, el Grande, y este permitiría el retorno de la población judía. El templo fue reconstruido y la ciudad estaría bajo el control del imperio persa hasta que éste fue conquistado por el rey macedonio Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro, Jerusalén quedó dentro de la zona controlada por el general Ptolomeo y la dinastía real que éste fundó. En el año 198 a.C., el vecino imperio seleucida tomó la ciudad. Los ptolomeos, pese a su origen greco-macedonio, habían respetado la peculiar idiosincrasia del pueblo de Judá. Pero el emperador seleucida, Antíoco IV, intentó convertir Jerusalén en una ciudad griega al uso y prohibió el culto judío, provocando una rebelión por parte de los macabeos, grupo radical dentro del judaísmo de la época. La guerra de guerrillas desplegada por los macabeos fue tan eficaz que los seleucidas se avinieron a relajar su presión e incluso a darle independencia al reino de Judá, en el 142 a.C., que fue gobernado por la dinastía de los Asmoneos, pero iba a durar muy poco. En el año 63 a.C., Neo Pompeyo Magno tomó Judá y Jerusalén para Roma, tras un cruento asedio. Roma instaló en el trono a Herodes I el Grande como rey cliente. Bajo Herodes, Jerusalén creció y se embelleció, y el templo fue ampliado. Sin embargo, a la muerte de Herodes, Roma convirtió el territorio en la provincia de Judea. En los últimos años del gobierno del emperador Tiberio, y siendo prefecto de la provincia el equite Poncio Pilato, habría tenido lugar la predicación del Galileo Yeshua ben Yosef, reformador del judaísmo ejecutado por la autoridad romana a las afueras de Jerusalén, probablemente por cargos de sedición o incluso de rebelión. La oposición del pueblo judío a la presencia romana, basada sobre todo en conflictos religiosos y en una gran carga de impuestos, llevaría a una gran rebelión, la primera guerra judeo-romana, que culminó con el asedio,
toma y saqueo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La mayor parte de la ciudad fue arrasada. El emperador Adriano proyectó reconstruirla como una ciudad 100% romana, lo cual originó un segundo conflicto, la rebelión de Bar Kokhba, también aplastada sin miramientos en 135. Conllevó la dispersión de los judíos por todo el imperio y la prohibición para ellos del acceso a Jerusalén bajo pena de muerte. La ciudad fue rebautizada como Aelia Capitolina y reconstruida según el modelo romano. A partir del siglo IV estuvo habitada casi por completo por cristianos y se convirtió en una importante sede episcopal en tiempos del Imperio Bizantino. En el año 614, el Imperio Sasánida tomó la ciudad, con fuerzas entre las que había muchos judíos, que llevaron a cabo una terrible matanza de cristianos en el estanque de Mamila, una antigua cisterna de agua al aire libre. Los bizantinos volverían a ocuparla no mucho después, pero por poco tiempo. En 638, las tropas musulmanas de Umar ibn al-Jaddad tomaron la ciudad llamándola Madinat Bait al-Maqdis, la ciudad del templo. El Islam estableció una intensa relación con Jerusalén, tanto por la vinculación con profetas que su tradición venera, como por la creencia de que en ella tuvieron lugar el viaje nocturno y la ascensión al cielo del profeta Muhammad. Comenzó un largo periodo de control musulmán. Se levantó la cúpula de la roca en el monte del templo y la mezquita Al-Aqsa. Pero en los 300 años siguientes la ciudad perdió importancia dentro de las luchas por el poder entre diferentes facciones musulmanas, sobre todo selyúcidas y fatimíes. Pero a finales del siglo XI se inició otra etapa para la ciudad. El Papa Urbano II predicó la cruzada en el año 1095. En 1099, el gobernador fatimí de Jerusalén expulsó a los cristianos poco antes de que una fuerza de hombres de armas europeos, comandados por Godofredo de Bouillon, tomasen la ciudad, masacrando a judíos y musulmanes. Jerusalén se repobló con una gran diversidad de inmigrantes procedentes de Europa y el Medio Oriente, en su mayor parte cristianos. Fue capital de un reino cruzado con el mismo nombre, hasta que en 1187 el sultán Salah ad-Din tomó la ciudad, expulsando a los cristianos romanos, pero permitiendo quedarse a los ortodoxos. Asimismo, permitió el regreso a Jerusalén de judíos y musulmanes. La dinastía ayubí, iniciada por Salah ad-Din, embelleció la ciudad y en 1229 esta pasó parcialmente a manos cristianas en la persona del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, en el marco de un tratado con el sultán ayubí Al-Kamil durante la Sexta Cruzada. Pero siguieron las convulsiones. Jerusalén fue tomada y saqueada por tribus tártaras. Pasó de nuevo a manos de los ayubíes y después a los mamelucos del Cairo. Sufrió terremotos y fue asolada por la peste negra. Su deterioro fue imparable. Cuando cayó bajo el poder de los turcos otomanos en 1517, apenas contaba con 2000 habitantes. El largo reinado del sultán otomano Solimán el Magnífico supuso un periodo de paz y prosperidad para Jerusalén. Las murallas que rodean la ciudad vieja son de esta época. Se favoreció la inmigración de musulmanes y judíos y no se obstaculizó la de cristianos. Y en general las cosas estuvieron bastante tranquilas hasta 1831, año en que la ciudad fue tomada por las tropas de Mehmet Ali, gobernador de Egipto, en rebelión contra el sultán otomano, que retomó el control en 1840. La segunda mitad del siglo XIX conoció un mayor desarrollo,
aumentó el flujo de peregrinos a los santos lugares. En la Pascua, la población de la ciudad podía doblarse. El resto del año era de algo más de 15.000 personas, la mitad judíos y la otra mitad de mayoría musulmana. La minoría cristiana estaba formada por diferentes confesiones. Se produjo una gran expansión urbanística más allá de las murallas de la ciudad vieja, y en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas tomaron la ciudad durante la campaña del Sinaí y Palestina. Después de la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó Palestina al Reino Unido como mandato, pero estaba a punto de iniciarse una nueva época de violencia. El movimiento sionista surgido en Europa llevaba décadas planificando emigraciones de judíos a Palestina y la creación de asentamientos agrícolas. Pero las protestas árabes contra la inmigración judía nunca habían sido tan violentas como empezaron a serlo a partir de los disturbios del 2 de abril de 1920, en que los musulmanes saquearon el barrio judío de Jerusalén. Siguió habiendo incidentes aislados hasta que, 9 años después, Amin al-Husayni, gran muftí de Jerusalén, instigó una matanza de judíos en Hebrón, a 30 kilómetros de Jerusalén. Esta escalada de violencia acarreó la creación de grupos judíos de autodefensa como el Haganá y el Irgun, que fueron muy activos sobre todo a partir de la revuelta árabe de Palestina, que sembró el caos entre 1936 y 1939. Acabada la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido intentó limitar la inmigración judía a Palestina, para apaciguar a los musulmanes. Ello solo consiguió aumentar la tensión, y el 22 de julio de 1946 el Irgun atentó contra el Hotel Rey David, sede de la administración británica. La partición del territorio y la fundación del Estado de Israel en noviembre de 1947 dejaba a Jerusalén bajo un régimen internacional especial amparado por la ONU por el plazo de 10 años. Pero al poco dio comienzo la Primera Guerra Árabe-Israelí. Jerusalén quedó dividida en sectores dominados unos por las fuerzas de defensa israelíes y otros por la Legión Árabe, formada por tropas jordanas, y la ciudad conoció intensos combates, destrucciones y movimientos de población. Acabada la guerra, Jerusalén quedó dividida entre la zona oeste, bajo control israelí, y la este bajo dominio jordano. Esta situación duró hasta la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, en que Israel tomó la zona este y unificó la ciudad. En la actualidad, en Jerusalén viven casi 500.000 de habitantes judíos. De ellos, unos 180.000 son colonos asentados en Jerusalén Este, frente a unos 300.000 árabes. El estatus de Jerusalén sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del conflicto árabe-israelí. Pocos lugares del planeta arrastran una historia tan violenta y marcada por el odio. Jerusalén, la ciudad santa para 3 religiones, nada en la sangre vertida por 200 generaciones. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a la cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.